Buenas noches, latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Lo decíamos anoche, la judicialización de la política parece ya un membrete, pero es mucho más que eso. Al menos tiene un modo de expresarse en América Latina y en determinados países. Eso lo dijimos anoche. Pero sobre todo con personajes bien identificados. Hoy, como si fuera parte de un libreto bien armado y cronometrado, se dictó una orden de prisión preventiva contra el líder de la Revolución Ciudadana y expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. La razón, según la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, Correa deberá ser detenido por no haber cumplido con su pedido de presentarse cada 15 días en Quito. Así como lo ven. Un exmandatario que reside en Bruselas sería detenido por la Interpol por no cumplir con ese pedido, cuando ayer precisamente se presentó él en el consulado ecuatoriano en Bélgica. ¿Se trata solo de un juicio con todas las dudas e inconsistencias? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Ocurre dentro de la estrategia denominada lawfare? ¿Ocurrirá esto también con otros líderes latinoamericanos que no se ajusten al libreto neoliberal? ¿Le pasará algo así a Manuel López Obrador ahora que ganó las elecciones en México? ¿O a Evo Morales que se presentaría a otras elecciones? ¿O a Nicolás Maduro en Venezuela también? La pregunta que se hacen todos es ¿hasta dónde quieren llegar con todo esto? Bueno, esta noche hablaremos del tema con la expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, y además tendremos los comentarios jurídicos de dos abogados de dos tendencias completamente dispares. Bienvenidos y bienvenida, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, un saludo especial, Orlando, y a todos quienes habitamos en esta patria grande que se ha visto con golpes duros, pero también muy emocionados con el resultado de México. Así que un abrazo muy especial a Manuel López Obrador y esperamos realmente que eso sea una luz para América Latina y esperamos también que pronto tengamos buenas noticias con Lula también en Brasil. Así es que, bueno, no todo es tan malo. Obviamente hoy hemos sido golpeados como América Latina. Hoy, en especial, este día aquí en el Ecuador, con una noticia de aberración jurídica absoluta, donde demostramos la judicialización de la política en su máximo nivel. Así que estamos aquí para compartir esta información con toda la patria grande a través de Telesur. Bueno, Gabriela, la pregunta de fondo sería, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Porque hasta hace poco todo indicaba que las cuestiones políticas de persecución que se han denunciado no llegarían tan lejos y que el presidente Correa actuaría en el mundo internacional, haciendo su programa de televisión, cumpliendo con sus actividades académicas, pero de pronto surge una denuncia y es prácticamente condenado pública y mediáticamente. Bueno, lo habíamos dicho, recordemos a todos los amigos y amigas de nuestros países de América Latina, lo dijimos ya hace cerca de 3 años. Desde aquí salió la teoría de la restauración conservadora y eso poco a poco fue llegando a un formato que fue atravesando por todos los países de América Latina, especialmente quienes a nivel electoral tuvimos un retroceso. Estamos hablando del caso de Argentina, estamos hablando del caso de Brasil a través de un golpe parlamentario. Recordar que esos formatos también han sido utilizados y han encontrado asidero también en nuevas mayorías parlamentarias que ceden ante los poderes económicos de los países. Es lo que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, que no creíamos vivirlo en tal magnitud o tal vez no tan pronto. Son 13 meses del cambio de gobierno y en 13 meses no solamente un retroceso de la política nacional en temas económicos, en temas sociales, en temas de soberanía, que hemos sido absolutamente testigos como mundo al enterarnos de las noticias que ha dado el Ecuador con mucho dolor en el retroceso de estos temas, pero además con un absoluto cambio de correlación de fuerzas y donde la élite económica del Ecuador ha tomado nuevamente la cooptación del debate de lo público y de lo político a través de las corporaciones mediáticas y a través hoy de los voceros del propio gobierno de Moreno, que son los voceros de las cámaras. ¿Cuál es o qué es lo que nosotros hemos anunciado desde que empezó esta persecución jurídica? Es que no pueden demostrar otra cosa, no pueden llevarse las obras que hizo la Revolución Ciudadana, los programas, la transformación de 2 millones de ecuatorianos que salieron de la pobreza. Y el golpe más duro es desprestigiar, deslegitimar no solamente al líder del proceso de la Revolución Ciudadana, sino todo un proyecto que empezó a generarse desde las bases, que tuvo fortaleza durante 10 años, que hoy se convierte en una de las principales fuerzas políticas. Eso es lo que quieren terminar a través de un proceso judicial porque no pueden llegar a través de las urnas ni a través de todo lo que significa
este retroceso que el pueblo poco a poco va despertando. Pero, y se da Gabriela, cuenta. parecería que eso que estás mencionando, 10 años de apoyo, de enorme popularidad, nos expresó el día de hoy. A la hora de la noticia no había gente en las calles, no había manifestaciones, como algunos esperarían, si es que es cierto todo lo que se está planteando. Bueno, y gracias por mencionarlo, porque además recordemos que la audiencia de hoy fue una audiencia solicitada por la defensa en el tema de una revisión de medidas que fueron puestas por la jueza Camacho. Para no entrar en ese... ¿O no? Dentro del plazo correspondiente, esto se lo hizo el pasado 2 de julio, recién el día de hoy hemos sido convocados, digamos, la defensa de Rafael Correa ha sido convocada. Es una audiencia dentro de un proceso que se ha notado totalmente lleno de vicios, lleno de una serie de presiones además. Se ha roto totalmente el Estado de Derecho y el debido proceso, eso ya lo hemos alertado al mundo entero en semanas anteriores. Tenemos un preso político en el Ecuador, que es Jorge Glass, y eso ya dio para un debate sobre el tema de la judicialización de la política en el Ecuador. Pero además... hoy hemos concentrado todas nuestras fuerzas y estamos haciendo una convocatoria para lo que sería nuestra segunda convocatoria nacional. Recordemos que el pasado 10 de abril tuvimos ya una movilización en la capital. La próxima es de este jueves, 5 de julio, es decir, el pasado mañana. Ya vamos a estar y hemos convocado no solamente por un tema de protección, digamos, a lo que es el líder de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, y el rechazo a esta judicialización, sino también una serie de componentes que tiene ahora la movilización. Hemos estado hablando y los parlamentarios, los dirigentes han estado muy cercanos del sector agricultor, especialmente Roseo Pesquero. Hemos estado hablando con trabajadores de las bases, sectores sindicalistas, despedidos del sector público, también quienes se han visto mermados en sus derechos, los estudiantes que ahora ya no tienen opción dentro del programa de becas que se mantenía con regularidad dentro de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos serias complicaciones en la calidad del servicio, tanto de salud como de educación. Pero vamos a ver una cosa que es importante para no desconcentrarnos del tema, y es lo que dijo el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, que no es precisamente un defensor del correísmo, ni bolivariano, ni chavista. Al contrario, su postura ha sido sumamente crítica, y él señala lo siguiente sobre lo que se hizo hoy día. Por control de convencionalidad, todo acto jurisdiccional debe satisfacer no solo los estándares legales y constitucionales de su país, en este caso Ecuador, sino aquellos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me refiero, en específico en este caso, a los artículos 7.2 y 7.3 de la Convención. De acuerdo a las sentencias en las que se desarrolla este último, varias de ellas contra Ecuador, una orden de prisión preventiva debe cumplir los principios de necesidad, razonabilidad y previsibilidad. No puede constituirse en una forma de pena anticipada ni de sentencia condenatoria previa. En el presente caso, creo innecesario hacerle viajar medio mundo, literalmente, para que se presente 3 minutos cada 15 días y de esto se levante un acta. Para esto es suficiente con la delegación consular, que tiene capacidad como para certificar que una persona se presentó. El acto al que el procesado, sea quien sea, no puede dejar de asistir personalmente es la audiencia de juzgamiento. De no hacerlo, ahí sí se justificaría plenamente la acción preventiva en su contra con alerta internacional. La justicia no puede ser un instrumento de impunidad como hasta ahora, pero tampoco de venganza. De lo contrario, nos convertimos en exactamente lo que estamos criticando. Precisamente, Gabriela, él menciona una cosa muy importante y reitero, se trata de Ramiro García, que no es precisamente un abogado defensor del correísmo, ni de parte del gobierno anterior, ni nada por el estilo. Él dice que lo que han hecho el día de hoy con el expresidente Correa es prácticamente anticipar una pena, condenarlo en la práctica. ¿Y eso entonces cómo se explica políticamente? Por eso decíamos, Orlando, este proceso ha estado lleno de vicios. Y qué bueno que juristas y entendidos en la materia puedan dar su expresión sobre el debido proceso. Que no ha sido el único. No ha sido el único. Hay una serie de juristas a nivel nacional que se han manifestado observando el debido proceso en este caso, pero además lo extralimitado que fue por parte de la jueza el dar una medida que es presentarse cada 15 días aquí en el Ecuador, cuando el mismo fiscal, que es la parte acusatoria, pidió que se haga a través del consulado en Bélgica, que es donde hemos demostrado y es público, hace un año Rafael Correa está domiciliado. Pero precisamente, a ver, lo que señalan algunos críticos del correísmo es que él manejaba la justicia. ¿Quién la maneja ahora para que ocurran estas cosas en contra de quien supuestamente manejaba la justicia? Pero sabes, esto es la demostración más clara de las contradicciones que se han vendido durante este tiempo. Es decir,
desde que tuvimos una consulta inconstitucional y se posesionó un consejo transitorio que a su vez está posesionando autoridades transitorias que además están incumpliendo los artículos de la Constitución para poder actuar en legitimidad y legalidad, uno de los temas que hemos estado diciendo con absoluta claridad es, primero, el debido proceso tiene que ser respetado para quien sea. Claro. Segundo, se ha demostrado ya públicamente en el proceso, la parte defensora, las partes procesales, que aquí estamos hablando además de un caso en el que sin ninguna prueba se está involucrando al ciudadano Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Segundo, desde el inicio Rafael Correa ha mostrado su voluntad de colaborar dentro del proceso, aún sin tener nada que ver. Y muestra de eso es que se presentó a dar su primera versión convocada por la fuerza dentro del proceso desde el consulado en Bélgica. Claro, pero a ver, en eso hay otra cosa más, porque hemos tenido llamadas y emergentes de algunos medios de comunicación extranjeros. Un amigo de Argentina me decía, ¿cómo es posible que un presidente de la República aparezca involucrado en un hecho que lo cometen por abuso o por lo que haya sido subalternos que no están precisamente asumando? Porque ¿cómo se explica eso para América Latina y el mundo? Pero además no solamente eso, y que sepan ustedes que este caso ya fue juzgado en el 2012 en Colombia. Primero, no se puede juzgar dos veces el mismo caso. En el 2012, los mismos involucrados ya fueron juzgados. Y en ese año, bajo ese proceso, jamás se mencionó el nombre de Rafael Correa Delgado. Hoy retoman este proceso en enero del 2018, 6 años después, cambiando las versiones de los involucrados y ahora sí involucrándolo directamente a Rafael Correa. Después de que 5 años prescribe la pena o el delito, pero porque es ya que pasó además el tiempo. Quieren o presentan la denuncia basado en un artículo del Código Orgánico Integral Penal que ya fue derogado por un nuevo Código Penal. Y en ese sentido están utilizando incluso una norma que ya no existe en la legislación ecuatoriana para cambiar el delito y para poder procesar, con Jorge Glass, a propósito que Correa. mencionas, hicieron todo lo contrario. A Jorge Glass lo sentencian con el Código Penal anterior, cuando lo que se le estaba acusando tenía que haberse actuado con el Código Penal actual. Es que lo hemos dicho, y esa también, por eso nosotros afirmamos que tenemos un preso político en el Ecuador. Porque ahí tampoco se ha demostrado el debido proceso y hasta el momento no ha habido una sola prueba fehaciente que compruebe que realmente Jorge Glass es parte de los delitos por los que ha sido procesado. En este caso, estamos evidenciando también, por eso queremos insistir en esto, y por eso es claro que América Latina, el mundo lo sepa, y lo hemos denunciado en todas las instancias y hemos estado informando de manera permanente, no solamente a partidos políticos, a organizaciones internacionales, sino a personalidades que también han dado su apoyo público a Rafael Correa en este caso. Hay una cosa que te quiero preguntar algo muy puntual. De lo que se le acusa es de asociación ilícita. Y eso en el imaginario de cualquier persona, claro, asociación ilícita para secuestrar y el secuestro evidentemente que es el delito que supuestamente se cometió. ¿Cómo se entiende que un presidente de la República se asocia ilícitamente con policías de la institución policial? ¿Cómo se entiende eso? Pero además, aquí es una cosa que tampoco se ha topado y que me parece importante hacerlo, es que no estamos hablando de cualquier proceso ni de cualquier persona. Estamos hablando de un actor político que tiene una serie de cuestionamientos judiciales en el país, que además estaba en Colombia prófugo de la justicia ecuatoriana. Estamos hablando del caso Balda, que además estaba prófugo de la justicia en Colombia, cuando lo que se hizo fue que el ciudadano Balda regrese al Ecuador para que cumpla las condenas o los dictámenes jurídicos por los que había sido sentenciado en una serie de procedimientos judiciales. Y en este caso podría, por ejemplo, extenderse la acusación, si fuese así, como se está manejando, también al presidente Juan Manuel Santos, que no es precisamente amigo de los uribistas, y el señor Fernando Balda es reconocidamente un uribista. Totalmente, y además estaba en Colombia haciendo acciones ilícitas. Reunido, y eso fotos, también es más allá de sus reuniones y su cercanía con Uribe, también estaba en Colombia y él mantenía una actividad en Colombia que era relacionada no necesariamente a temas legales, que eran temas de espionaje. De interceptación de correos electrónicos. Y él vendía aparatos y estaba muy metido en esos temas. Entonces estamos hablando de ese tipo de personas y de caso en el que ahora se quiere involucrar a un expresidente de la República del Ecuador, que es conocido a nivel del mundo por su alto nivel, además de gobernar, de planificar, de tratar estos temas que no necesariamente son los que están en las versiones y que no han sido comprobadas. El mismo abogado de uno de los involucrados ha dicho con absoluta claridad que no tienen cómo comprobar las órdenes directas de Rafael Correa. Sin embargo,
Eso se ha hecho caso omiso y en este momento lo están involucrando de manera directa en un caso en el que no se tiene ninguna prueba para aseverar que así haya sido y que haya sido esta asociación o este secuestro por orden directa de Rafael Correa. Efectivamente. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias por los mensajes de varios países de América Latina que están pendientes de esta información. Pero precisamente esta tarde se conoció este hecho y por supuesto todavía no hay la explicación suficiente. Así que estaremos pendientes para también contestar sus preguntas y sus inquietudes. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Clave Política desde Telesur, la señal informativa de América Latina. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. No se olvide que terminar este programa viene el de la mano del 10 con Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales para explicar lo que pasó esta mañana en la jornada del Mundial Rusia 2018. Así que estemos pendientes de eso, pero acá continuamos con Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y dirigente del movimiento Revolución Ciudadana. Gabriela, una de las cosas que están planteadas aquí en general es, y me están preguntando en el corte, he podido revisar algunos mensajes, es quién maneja la justicia, porque tal como lo estás planteando, tal como se ha discutido y lo ha dicho el propio Rafael Correa, hay un direccionamiento hacia determinados personajes, porque hay otros que estando involucrados en casos bochornosos como los de Odebrecht, que pertenecen a una organización política, están libres y circulan libremente por el Ecuador. Bueno, como nosotros decíamos, entre las autoridades transitorias y los nuevos pactos políticos que ha manejado el gobierno del presidente Moreno con los diferentes poderes, en estos los poderes económicos, están sin duda alguna partidos políticos tradicionales, como son el Partido Social Cristiano, que es conocido aquí en el Ecuador, que ha sido absolutamente abierto y claro con los nuevos acuerdos con el gobierno Moreno. Pero Lenín Moreno fue elegido por Alianza País. Sí, una de las cosas que como el propio Rafael Correa y nosotros lo hemos dicho, lastimosamente apostamos por una persona que se suponía iba a continuar el proceso de la Revolución Ciudadana, sí, con cambios, sí, con nuevas formas, pero era el proceso de la Revolución Ciudadana y por eso votó la mayoría de la gente también para elegirlo presidente. No por algo, los indicadores y las cifras de aceptación y credibilidad que vemos mes a mes del gobierno y de la gestión del gobierno de Moreno siguen en una tendencia a la baja. En ese sentido es claro que el sistema de justicia, contrario a lo que dicen los detractores de la Revolución Ciudadana, que era manipulado por el correísmo, pues ahora se demuestra cómo realmente todos los poderes, estos nombrados transitoriamente, están absolutamente claro pagando los favores políticos y el acuerdo político del nuevo gobierno. He consultado a 2 o 3 ministros del actual gobierno y por supuesto no me han contestado ni el secretario de Comunicación ni el secretario particular en el sentido de preguntarles qué opinión tienen. 2 o 3 ministros que no quieren que se mencione su nombre dicen que Lenín Moreno lo que está expresando con esto es una independencia de poderes, que no se mete, aunque no están de acuerdo, ellos dicen, demuestra que él no se mete con la justicia. Pero por favor, ¿qué independencia de poderes? Vamos a mostrar cuando de pronunciamientos propios del presidente Moreno y comunicados oficiales del gobierno, hace llamados de atención a los asambleístas para determinar cierto funcionamiento en la Asamblea Nacional, cuando de manera pública se reúne con los líderes de los partidos tradicionales que ahora han puesto sus cuotas de poder en esos espacios, especialmente el judicial. Por eso nosotros afirmamos que el lawfare está presente en el Ecuador, que la judicialización de la política no es un tema discursivo, sino que se demuestra tal cual, porque el sistema de justicia en este momento está siendo manipulado para su utilización política. Y lo más claro es el involucramiento penal de Rafael Correa en un caso en donde no se ha demostrado absolutamente ningún tipo de involucramiento. Vamos a ver precisamente la aberración jurídica que se menciona por algunos analistas y mensajes que tenemos acá, y también en la voz, en el pensamiento de uno de los abogados que también ha estado siguiendo este caso muy de cerca, que es el abogado Franco Lor. Desde la ciudad de Guayaquil tenemos su versión. Adelante, abogado. Buenas noches. Bueno, yo considero que es una arbitrariedad jurídica, judicial, la disposición de la jueza Camacho por cuanto estableció que el expresidente Correa no había cumplido su orden judicial. Y de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención de Viena de Relaciones Consulares y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y de la propia jurisprudencia de la Corte, el domicilio puede tranquilamente, del lugar en el que está el procesado en el extranjero, establece que puede presentarse
en el consulado, en este caso del expresidente Correa, que es en Bruselas. Es decir, él cumplió con la orden judicial en el marco de la legislación supraconstitucional. Ahora bien, esta es una medida obviamente arbitraria porque es desproporcionada. Hasta ahora no hay un elemento de convicción que determine la participación como autor ni como cómplice en el supuesto delito perpetrado al señor Balda en Colombia. Y dicho sea de paso, esta sentencia de Colombia fue por un secuestro simple. Y aquí el fiscal, cuando imputó los cargos y lo vinculó al expresidente Correa, cambió la tipología y aparece como secuestro extorsivo o plagio con violencia, que era el que existía el año que supuestamente ocurrió los hechos delictivos. Esto es, el año 2012, que no había COI, el delito de secuestro simple no existía en el Ecuador. Se lo podría asimilar como plagio, pero en el numeral primero y segundo del artículo 188 del Código Penal anterior. Pero ese delito ya en la actualidad está prescrito. Y resulta que ahora quieren resucitar un delito que no estaba señalado en esa época y que ahora sí en el COI está señalado. Es decir, se nota que hay una serie de violaciones al debido proceso penal garantista en el caso del expresidente Correa, que nos lleva a pensar que todo esto es un tinglado político con el afán de desprestigiarlo y de mantenerlo fuera del Ecuador. Gracias, doctor, muy amable por la respuesta, pero además, Gabriela, lo que sí nos interesaría saber, porque ya el doctor Caupolicán Ochoa, abogado defensor de Rafael Correa, ha dicho que va a apelar esto. ¿Cuál es el futuro político de Rafael Correa? ¿Se asila en Bélgica? ¿Viene al Ecuador? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, que quede claro con esto y con las dos versiones de estos abogados que son totalmente contrarios, digamos, en tendencias y en posiciones políticas, que quede absolutamente claro que la jueza se ha extralimitado y el día de hoy han determinado prisión preventiva para Rafael Correa, con lo cual esta alerta va al Interpol y en este sentido, por más que la parte defensora apele la decisión de la jueza e interponga todos los ámbitos jurídicos que en este caso sean pertinentes, en este momento también Rafael Correa tiene todo el derecho de pedir protección internacional. Si no confiamos y si estamos denunciando en una falencia del sistema jurídico ecuatoriano, pues acudiremos al tema internacional de protección de un ciudadano que en este momento está siendo perseguido por el régimen de su gobierno, como es Rafael Correa. Entonces eso implicaría que políticamente él queda alejado de toda actividad, queda relegado a toda actividad y podría quedar confinado en Europa si es que se asila y ya no regresa al Ecuador. Recordemos que él tiene varias actividades que las desarrolla. Él no es que se fue solamente a tener una vida familiar en Bélgica, él ha mantenido una agenda internacional muy activa que va desde el tema de programas televisivos hasta académicos, asesorías, consultorías, entre otras actividades que realiza Rafael Correa. Por lo tanto, tampoco es que van a anular a un ciudadano de la talla continental como es Rafael Correa. Por supuesto que para nosotros se nos viene un reto muy grande en el Ecuador, porque no solamente es continuar con una serie de persecución política a quienes hemos sido parte de la revolución ciudadana a través de los órganos de control, sino también un bloqueo político que estamos viviendo en el Ecuador. Recordemos que hemos denunciado permanentemente que al haber perdido la organización política de la manera más abrupta y grotesca, también por parte de la incidencia del gobierno de Moreno en el Consejo Nacional Electoral, hemos iniciado la conformación o la formalización de la base de la revolución ciudadana que la lidera Rafael Correa, con muchas trabas y bloqueos permanentes por parte del sistema electoral. Hasta el momento no somos reconocidos, estamos en un proceso de firmas. El próximo 10 de julio entregaremos ya las firmas respectivas al Consejo Nacional Electoral, pero aquí es absolutamente claro. Primero, acallar a Rafael Correa, con eso también bloquear políticamente en el Ecuador para que no participemos en las próximas elecciones, que ya serán inician a finales de este año y son marzo del 2019, que son las locales, y en ese sentido también traer más caos a lo que significa
esta posibilidad de participación política, pero de privilegio absoluto a esos grupos de poder que ahora nuevamente están reconfigurándose en el lograrían? país. ¿Cuál sería el objetivo de esta marcha del día jueves 5 de julio a las 3 de la tarde hora de Ecuador? ¿Cuál es el objetivo de esa marcha? Bueno, primero, demostrar que hay una organización vibrante y que hay una ciudadanía también vigilante de lo que está haciendo el gobierno de Moreno, con todos los poderes y las funciones de Estado que están destinadas a esta persecución política. Segundo, también poner en alto y denunciar públicamente de parte de voces ciudadanas, porque esta no solamente es una convocatoria militante, sino una convocatoria a la ciudadanía que se encuentra indignada realmente por el desgobierno, por la falta de liderazgo que tenemos en el país, y en ese sentido también denunciar públicamente una serie de retrocesos que en territorios están viviendo y que evidencian también la violación y vulneración de derechos humanos que estamos viviendo en el país, desde la irrupción con la Constitución, cuando la Constitución dice gratuidad de la educación, gratuidad de la salud. Hoy estamos siendo mermados en esa posibilidad de atención ciudadana, pero además otra serie de temas que se lo hará público el día jueves por parte de los sectores involucrados. Así que este jueves, desde las 15 horas, vamos a estar movilizados en Quito nuevamente, y lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarias para demostrar que hay una ciudadanía vigilante de lo que hace el desgobierno de Moreno. Gracias, Gabriela. Gracias. Amable por estar con nosotros. Bienvenida siempre acá a este espacio. Por supuesto, ustedes también. Gracias por participar, gracias por los mensajes, muchos mensajes, con preguntas, con cuestionamientos, tan críticas también, por supuesto, siempre habrá de lo que pasa en el Ecuador en estos momentos. Seguiremos abordando estos temas y de América Latina en las próximas emisiones de Enclave Política. Y no se olviden, a continuación viene Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales para comentar lo que fue la jornada de Rusia 2018, desde allá, desde Rusia. Nos despedimos, que la pasen bien. Buenas noches.